Ok, Omar, en este ratito que vamos a estar dialogando, vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y es en forma de pregunta. La pregunta es, ¿la mesa de Jesús es abierta o es cerrada? Interesante, ¿no? Claro que sí. Vamos a estar enfatizando nuestro diálogo en Lucas 22, 19 y 20. Así, y vamos a utilizar otros pasajes, pero ese es el fundamento bíblico. Quiero comenzar, Omar, con lo que Eliseo Álvarez, en uno de sus libros, narra y cita que en la utopía de la mesa compartida de Jesús, las griegas no tienen que hacerse judías, las samaritanas tampoco, y las sirofenicias y su religión mucho menos. Yo creo que con esta cita podemos arrancar a hablar de que, según Eliseo, profesor del seminario, dice que la mesa de Jesús es abierta. La mesa de Jesús es totalmente inclusiva, no deja fuera a nadie. De hecho, no tienes que pensar como yo para que seas parte de la mesa. Igualmente al revés. Con esto empezamos entonces con el primer punto. ¿Qué tal si vamos a estar trabajando tres puntitos? El primero va a ser la importancia de estar a la mesa. Y quiero comenzar con este dato arqueológico que se ha descubierto en el 2005, Omar, que lo estábamos dialogando y viendo, donde en las afueras de Jerusalén, allí en unas construcciones que iban a hacer, de momento encontraron un lugar donde había una mesa. Y aparentemente era una mesa donde se reunían nuestros cristianos o nuestros hermanos primeros allá, donde Jesús se reunía. Qué interesante que muchas cosas descubrieron, que sí, literatura y demás, pero lo más que significó fue que estaba allí en el círculo una mesa. Y esto me recuerda a Alex San Pedro, en uno de sus libros, él cita lo siguiente y dice, Jesús sustituyó el altar como centro de actividad religiosa por una sencilla mesa. Y me gusta porque nosotros estamos fascinados con el templo, estamos fascinados con tantas cosas, pero Jesús simplemente se reunía con sus discípulos y con los que no eran sus discípulos, simplemente en una mesa. Porque en la mesa se dialoga, en la mesa se llegan a acuerdos, en la mesa se reflexiona y sin número de otras cosas. Y para pasarte la parte, Omar, hay una palabrita que nosotros como creyentes utilizamos mucho en nuestras predicaciones, que es la palabra gracia. La palabra gracia, aunque nosotros pensamos que está en el arco cristiano y demás, es una palabra que lo utilizaban los romanos. Y los romanos decían que esto era como simplemente él preparaba una mesa, iban a un banquete a comer y iban a traer a su mejor soldado. Cuando ellos llegaban de batalla, su mejor soldado era invitado a estar a la mesa del rey o del emperador. Y eso era bien significativo para ese soldado, porque a sus generaciones él le iba a estar diciendo, un día estuve a la mesa con el rey. ¿Qué pasaba en esa mesa con el emperador o con el rey? Se dialogaba, se conocían, compartían intimidades. Y yo creo que Pablo cuando utiliza este concepto que no es cristiano, nos enseña un gran principio, man. Nos enseña que todos podemos estar a la mesa, que Dios nos salva a uno, o que uno no va a ser el privilegiado, porque según la escritura, todos somos salvos por gracia. Así que la gracia es una invitación, más que un favor, más que esto, como normalmente escuchamos, es una invitación a estar a la mesa. ¿Qué me tienes que decir? No, y yo creo que una de las cosas importantes de un tema como este es que estamos viviendo en una sociedad hoy posmoderna donde la mesa, ¿verdad? Familiar ha perdido su sentido. Esta cuestión de la individualización, tantos de estos valores ahora que han fragmentado a la familia, el ser humano, su identidad y todo, pues hoy día tú ves las mesas vacías, ves muchas mesas lindas en las casas y ves los nenes en el cuarto, mamá por allá, porque todo el mundo está bien ajorado. Y yo creo que temas como este, ¿verdad? Discusiones que no tan solo desde el punto de aspecto bíblico, sino también desde el punto de vista social, nos ayudan a ver esa significancia que tiene la mesa. Y yendo al mundo de la Biblia, algo interesante que vemos en el mundo de la Biblia y aún en el mundo de la antigüedad, que la mesa era un lugar bien importante porque todo era una cuestión comunitaria. En la antigüedad, no, esa individualidad que se ve ahora tan marcada, no, porque todo era en sociedad, todo era el clan, todo era la tribu. Y dentro de los distintos rituales que tenían, de las distintas costumbres que tenían, que todas iban enfocadas a ese aspecto de sociedad, ese aspecto de grupo, pues la mesa tenía su lugar también. Y en la mesa, como tú dices, ¿verdad? Se hacían contratos, se hacían acuerdos, en la mesa se disipaban tantas circunstancias que habían conflictos. Miren, en la mesa también se sentaban a hacer negociaciones, todo ese tipo de cosas, todo se daba en ese contexto. Y no importa si era una mesa más rústica, una mesa más, como estabas hablando de reyes y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? La mesa siempre es el lugar, porque también la mesa en la antigüedad tenía esa conexión con todo lo que tiene que ver con lo sagrado para ellos. Por ejemplo, una de las cosas importantes en la antigüedad para el mundo antiguo era que
el carácter sagrado de la hospitalidad. La hospitalidad era algo súper especial. Sí. Y dentro de esa hospitalidad y de la sacralidad que tiene la hospitalidad, la mesa era parte de eso. Y vemos cuando el casito de Abraham, cuando Abraham recibe a aquellos dos varones que llegan, que nosotros interpretamos que son ángeles que vinieron por lo que iban a hacer después en Sodoma y Gomorra, primero pasan por casa de Abraham. ¿Y qué es lo que Abraham primero dice a Sara? Sara, prepárate el banquete. Algo Está para hablando de comer, mesa, algo está para hablando comer. de mesa. Y vemos muchas otras circunstancias donde la mesa siempre tenía un papel súper importante. Yo creo que contextualizándonos a nuestro ahora, mira, tenemos que rescatar ese sentido que tenía, ese sentido comunitario que tenía la mesa, siguiendo por la línea de lo que tú estás trayendo. Y yo creo que eso es lo más importante. Y Jesús, constantemente vemos tantas narrativas donde estaba involucrado con la mesa. Ciertamente así. No, y en Lucas 7 hay un testimonio de eso, ¿no? Claro que sí, tenemos ahí obviamente del versículo 40 en adelante, pero del 44 al 46 es bien interesante porque hay una mujer allí involucrada en la historia. Y ahí vemos como las que no tenían voces también, porque las mujeres en el primer siglo no tenían el privilegio del varón, ¿verdad? En una sociedad androcentrista, patriarcal. Pero vemos como también están ahí en aquella escena, esa mujer que está, ¿verdad? Rompió el alabastro y Perfume. el perfume, enjuagó los pies de Jesús y todo eso, y empieza rápido la crítica, que la podemos ver desde el punto de vista del patriarcado, como el patriarcado al marginado, en este caso a la mujer que está ahí en esa escena, ¿verdad? En la mesa, Ujú. está siendo criticada. Pero mira, si tú supieras quién es esa que te está haciendo eso y qué es lo que trae Jesús la crítica. Precisamente Pero los ella tres está saludos. cumpliendo con lo que tú no cumpliste. Correcto, sí. Porque habían unas reglas dentro de la hospitalidad de la mesa también que tú tienes que cumplirlas como anfitrión y tú no lo estás haciendo y esta mujer lo está haciendo. Y ahí nos podemos conectar todos los que en momentos determinados de la vida nos hemos sentido marginados porque entendemos, ¿verdad? Ese llamado de Dios, mira, y cumplimos con lo que nos toca, aceptar ese reto, claro que sí. Excelente. Otra cosa también, una de las consultas que estuve haciendo, Justo González, Ujú. nos habla que también dentro de este concepto de compañerismo, porque la mesa también es compañerismo y todo eso, él habla Coinonía. que las palabras tanto como pan, ¿verdad? De donde viene la etimología de la palabra compañero, pues nacen también de la mesa y de esa dinámica que se daba, ¿verdad? De los elementos que estaban en la mesa. En este caso, la mesa que vamos a trabajar de Jesús, esa última mesa que le llaman, ¿verdad? De Last Supper, pues es una mesa donde estaba el vino, estaba el pan, pero vemos esos elementos ahí, ¿verdad? Que esos elementos toman una importancia tremenda, claro que sí. No, y Omar, yendo por tu línea también, no solamente vemos a un Jesús que en este pasaje que traemos, Jesús practicó la mesa casi en todo su ministerio. O sea, Jesús iba por ahí, de momento se encontraba con alguien y ¿qué hacía? Vamos a la casa de este hombre a comer. ¿Sabe? Se reunía con mujeres en casa de Marta y María. ¿Dónde estaba Jesús? En una mesa comiendo. O sea, que era algo cotidiano que Jesús siempre hacía. A Saqueo también se lo dijo, ¿verdad? ¿Te Sí, acuerdas del casito eso de voy Saqueo? a Y él mismo tocarlo, tuvo voy que a entrar tocarlo en ya eso mismo, también. voy a Y tocarlo eso ya nos mismo. lleva, ¿verdad? A la segunda parte Segundo punto. de este diálogo que estamos teniendo acerca de la mesa. Y es la diferencia entre la mesa cotidiana y la mesa institucional. Porque hay una mesa cotidiana, Claro. ¿verdad? Y todo un bagaje con esa mesa cotidiana, todos elementos culturales y sociales, pero también hay una mesa institucional, ¿verdad? Y eso Ha- es importante. ¿Qué nos tienes que decir con eso? Hablando de la cotidiana, me gusta mucho porque, como bien decías de Saqueo, sí es verdad que Jesús en la última cena fue bien eh, litúrgico, si podemos utilizar esa palabra, pero de alguna manera la mesa cotidiana es la que Jesús más practicaba. Y de momento vemos a un Saqueo que quiere ver a Jesús por muchas razones que podríamos entrar en cuanto a la interpretación, publicano al fin, odiado por la sociedad porque eran mal vistos, le robaban al pueblo, pero de lejos él vio a Jesús y quería por lo menos, tú sabes, y Jesús lo vio. El texto dice que Jesús lo vio y le dice, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿A qué iba Jesús a la casa de Saqueo? Iba a la mesa, iba a la mesa a comer y a beber porque eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos y con la gente. Pero algo bien significativo que sucedía en la mesa era la parte reflexiva. Porque en la mesa no sabemos qué hablaron allí. El texto no dice nada. Podemos especular mil cosas. Pero sí algo sabemos que el texto dice que Saqueo salió diciendo que si hubiese robado algo, lo iba a devolver 4 veces. Así que algo sucede en las mesas. En las mesas hay comida. ¿Y quién no le gusta comer? En la mesa hay diálogos. ¿Quién no le gusta hablar? Pero en la mesa de Jesús, podemos reflexionar, podemos ser mejores personas. Quizás el mensaje que Jesús nos va a impartir en la mesa va a confrontar nuestra vida de tal manera que vamos a decir como un Saqueo. Si yo hice algo malo, yo
voy a rectificarlo. Pero ahorita dijiste, Omar, que está la mesa cotidiana, que es la que hemos hablado, que Jesús constantemente practicaba. Por ejemplo, también otro ejemplo. Jesús de momento hace el milagro de los panes y los peces y vemos que a toda la multitud, él le dice, siéntense que vamos a comer. Y algunos comentaristas y exégetas dicen que Jesús practicó mesa frente a la playa, frente con toda la multitud, comiendo, y mientras comía la gente, Jesús estaba dando una enseñanza. Así que la mesa de Jesús estuvo en todo el ministerio de él. Pero entonces está la mesa cotidiana. ¿Qué me tienes que decir de la mesa Bueno, institucional? para trabajar todo lo que tiene que ver la cuestión de la mesa institucional, tenemos que partir de la Pascua, porque la Pascua era de las actividades más importantes para el pueblo de Israel por la significancia que tenía. Y cuando estamos viendo en el pasaje que cogimos de Lucas, ¿verdad? Cuando Jesús está ya más allá de todas esas mesas que tú nos has estado hablando, ¿verdad? Y toda la riqueza que traen y todas las experiencias que tuvieron, Él está preparando la mesa con sus discípulos. Ahora va a hacer esa conexión con esa Pascua. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de la Pascua y la importancia que tiene como fiesta judía, estamos hablando que los elementos que hablan ahí de esa Pascua, porque eran importantes, porque ahí está la liberación del pueblo. Cuando el pueblo tuvo más de 4 siglos en cautiverio por el pueblo egipcio, ¿verdad? Dios hizo unas obras portentosas allí, ¿verdad? Que los liberó y le dijo, ustedes van a rememorar toda esta liberación, todo este gran sacrificio que se tuvo que hacer aquí, ¿verdad? En esta Pascua. Entonces Jesús está aprovechando en esa semana que se está celebrando algo tan importante que una vez al año se hacía para hacer ¿qué? Una nueva cristología, darle un nuevo sentido a esa Pascua. Ir más allá de esa liberación que podía ser específicamente para los judíos, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Ahora voy a manifestar una liberación para todos, porque todos necesitamos liberaciones de diferentes formas y maneras, Claro. ¿verdad? Todos tenemos luchas, batallas en distintos aspectos de la vida, emocionales, espirituales, y Jesús está apelando hacia eso. Jesús le está dando una nueva reinterpretación y él mismo se está haciendo parte de los elementos. Esos elementos que eran cotidianos, parte de esa mesa cotidiana, ahora en la mesa institucional está diciendo, cada vez que ustedes usen estos elementos, que esté ese pan ahí o ese vino, ustedes me están recordando a mí. En otras palabras, el crucificado se está haciendo realidad en esa mesa. Y es por eso que esa mesa, como tú muy bien decías, manifiesta tantas cosas, ocurren tantas cosas y hay contrición, hay reflexión, hay enseñanza. Tremendo. Y eso es una de las cosas valiosas que trae esa mesa institucional. Otro aspecto también, ahora bien, cuando ya nos metemos en el área de la normativa, ¿verdad? De las reglas, cuando ya el tiempo va pasando, cuando seguimos alejándonos del Jesús histórico, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo las tradiciones van evolucionando, ahí ya vemos cómo empiezan a entrar, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro personaje Pablo, ¿verdad? Exacto. Y ahora que tú nos vas a trabajar con eso, ¿verdad? Sí, ¿Qué en tú nos puedes primera, decir de ese concepto de lo que Pablo está trabajando ahí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 7, es el famoso pasaje o texto donde sacamos la palabra, Omar, de no se debe tomar la cena del Señor indignamente. Yo no voy a hacer aquí un exégesis de una palabra, pero en síntesis, en ocasiones la iglesia practica más lo que es la mesa de Pablo que la mesa de Jesús, pero es porque desconocemos el contexto de por qué Pablo dijo esto. Y sin hablarlo mucho y abundar, simplemente en la mesa de Pablo estaban sucediendo unas cosas donde llegaban los primeros cristianos, los primeros hermanitos, y se comían toda la comida, se comían todo el vino, terminaban borrachos, porque el texto es claro, y no le dejaban a los demás que venían. Entonces, de manera categórica, Pablo, para mantener un orden, y que entendamos que la mesa de Jesús era precisamente eso. O sea, Pablo no es que tampoco está trayendo nuevos significados porque él quiere, no, es que los contextos en los que su mesa se estaba desarrollando, pues requería de que él pusiera ciertas reglas porque los hermanitos estaban llegando y se estaban comiendo la comida solo. Eso habla de que estaba corriendo un pensamiento individualista en los hermanitos de ese primer siglo. Yo me como todo el vino, me como toda la comida y después que yo esté saciado, pues no importan los demás. Y yo creo que Pablo está rescatando la idea del compañerismo, de la coinonía, de que todos seamos parte, etcétera. Y algo así que me gustó es que en la mesa, hoy día, la mesa contemporánea, que somos nosotros, la iglesia, nosotros yo creo que hemos cerrado cada vez más la mesa. Mientras Jesús la tuvo siempre abierta, Pablo tuvo sus cuestiones, sus reglas, pero ya sabemos el contexto, la razón del por qué.
Pero la iglesia de hoy, Omar, la iglesia de hoy ha cerrado totalmente la mesa y si tú no piensas como yo, tú no puedes ser parte. Si tú no te bautizas, tú no puedes ser parte. Y Si tú, peor aún la cantidad de cosas que tienes que hacer para poder tener acceso a esa mesa. las Porque tú sabes que hoy clasecitas, día hay que hacer un montón de cosas. Ahora tienes que estudiar tantas cosas, tienes que ser parte de esto y lo otro para poder tener ese acceso. Y yo creo que eso tan asertivo que tú estás trayendo no quiere decir que vamos a invalidar la dogmativa claro, o las reglas que hay reglas que tienen su razón de ser. El problema es cuando esa regla se desarrolla por proteger, ¿verdad? Una tradición o lo que sea, al punto de llegar al hecho de la deshumanización. Ahí es donde tenemos problemas. correcto. Y ahí es donde tenemos problemas. Y yo creo que ahí es donde hay que rescatar ese sentido originario de la mesa de Jesús. Ujú. Porque siempre todo lo que vaya a atentar contra los derechos humanos, los derechos de la gente, cuando vaya a hacer cualquier tipo de marginación, ahí es donde tenemos que trabajar con eso. Y yo creo que ahí es donde está la situación de lo que está pasando, de lo que tú estás trayendo a la mesa contemporánea. Correcto. Lo que ha hecho la eclesiología con esa mesa. Mira, algo que yo leía en uno de tantos libros que estábamos utilizando sobre este tema era, una persona decía, y lo voy a citar, dice que esta mesa contemporánea, la de hoy, nosotros, para incluirnos, excluye y margina a la gente. Y ahora es tan santa que no todos son parte, porque está completamente cerrada. Ahora ya, de hecho, la iglesia donde estoy yendo ahora mismo, es interesante ver cómo todos los domingos se practica la mesa. Todos los domingos. Interesante eso. Y no solamente para los hermanitos de la iglesia, sino que se practica para toda la visita. Hay dos cosas que suceden cuando tú entras por la iglesia. Número uno, un saludo. Y número dos, rápido te dan el Los pancito con elementos los para elementos para celebrar participar algo. de la mesa. Algunas personas no lo aceptan, pero después cuando el pastor toma la parte, pues él explica que la mesa del Señor es abierta, la mesa de Jesús es para todos, hay inclusión, no exclusión, y ciertas cositas que le explica, después da otra oportunidad y otra vez lo invita. Si usted no lo cogió por ciertas razones que se respetan y quiere ahora, después de haber escuchado ser parte, pues levante la mano. Y he visto domingo tras domingo personas que han levantado la mano. Y para mí eso es una buena iniciativa que Claro que sí. podemos incorporar en nuestras iglesias para que no convirtamos tan sagrado las cosas que después solamente unos pocos puedan ser beneficiados por ellas, como la mesa, como el propio altar. Como decía San Pedro, la cita primera que dije, Jesús sustituye el altar, que para mucha gente el altar es tan santo que solamente unos pocos pueden estar ahí arriba trepados, pero en la mesa de Jesús estamos todos y todos los pecadores están en la mesa, porque Jesús no está mirando santidad ni nada de eso, porque Él sabe que Él nos entiende, Él entiende nuestra humanidad. Ahorita bien decías de que a veces mucha gente deshumaniza con las interpretaciones bíblicas, con mismos pasajes como el de no puedes tomar la cena indignamente. Y creo que la mesa de Jesús nos invita a esto. Claro. Y creo que ese es el ideal más importante porque no es que no tengamos una dogmativa, no es que pongamos en algunas cosas, ¿verdad? Que son necesarias, unos límites que tienen que haber, pero eso no puede estar por encima del ser humano. No, Y ahí exacto. donde están las problemáticas de muchas de las cosas, el problema que había con el sábado, no es el tema que estamos trabajando ahora, pero había muchos problemas con el sábado y muchas otras cosas porque se iban por encima del ser humano. Y Jesús constantemente apelaba a eso. No, el ser humano es lo más importante. Todas estas otras cosas que se han desarrollado es para bienestar del ser humano. Y volviendo a todo lo que tú estás trayendo, todo eso hablando de las deficiencias que hay, cuando Jesús hizo aquella mesa, ¿quiénes estaban en esa mesa que Jesús hace esa última? Ahí había ladrones, ahí habían gente que estaban envueltas en diferentes circunstancias, había uno que lo iba a negar porque Pedro lo negó después, ahí estaban unos que le pidieron en un momento dado, unos hermanos, mira, vamos a destruir todo esto aquí. Allí habían tantos elementos de personas tan imperfectas que lo que nos hacen recordar a nosotros que, oye, la mesa es para todo el mundo. En Excelente. la mesa tú no tienes que llegar como si fueras un superhombre, una Ujú, supermujer, al ujú. contrario, tú tienes que venir como tú estás y la mesa es la que va a comenzar a producir, porque cuando el crucificado se encarna en esa mesa, empieza a manifestar muchas cosas. Y yo creo que ahí es donde tiene que entrar el discernimiento. Ahí donde está la ayuda del Espíritu Santo que debe dar a la iglesia. Más allá de estar pendiente a que si guerras espirituales y tantas cosas por ahí que la gente está, mejor tenemos que pedirle al Espíritu Santo, danos el discernimiento para, mira, abrir esta mesa y darte el espacio para que tú tengas que hacer lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros en esa mesa cuando se manifiesta. De hecho, no queremos que la gente sea parte de la mesa, pero sin embargo, Jesús lo hacía parte y los transformaba. Así que la mesa puede ser ese método o mecanismo para que la gente se acerque y pueda ser transformada por medio del mensaje de Jesús.
Y eso nos lleva a la tercera sección, Edwin, Claro, nuestra última sección nuestra aquí última para para ir ir culminando. cerrando Claro. este diálogo tan interesante. ¿Qué dice la última? Esta última pregunta, ¿por qué es relevante la mesa de Jesús para nuestros días? Mm. ¿Por qué esa mesa es relevante? Pues mira, yo quiero comenzar con este punto que me pareció interesante, porque invita a una nueva relectura de la mesa. Me gusta este punto porque es algo que Jesús hizo en la mesa. Jesús utilizó en Lucas, que es nuestro pasaje fundamentado aquí de Lucas 22, es que reinterpreta los elementos, que bien dijiste ahorita, del pan y el vino, con su persona y su obra. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros con ciertos pasajes que leamos, que puedan estar bien cimentados en lo que es la cultura judía, que no guarden relevancia quizás en nuestra cultura, pero sí podemos rescatar haciendo una relectura. Haciendo una relectura, cambiando significados, reinterpretando ciertas fiestas o ciertos... Porque hoy día, por ejemplo, por dar un ejemplo, la gente quiere practicar, muchos creyentes practican dizque las fiestas judías. No somos judíos y algunos quieren practicar las fiestas judías, que lo quieren hacer no hay problema. Pero ¿qué tal si esas fiestas podemos reinterpretarlas, dándoles nuevos significados? Así como se celebraba la liberación, pues nosotros también tenemos nuestra fiestita dentro del templo que recuerde también al Señor. Por ejemplo, la Semana Santa es una. Claro que Qué sí. bueno que tenemos la Semana Santa, podemos recordar la obra de Jesús y la crucifixión y la resurrección, pero podemos hacer más. Aprovechar esos espacios. Claro, Claro aprovechar que estos sí. espacios para hacer Y a eso es lo mesa. que nos invita la relectura, nos invita a aprovechar eso, porque de tantas cosas que esa mesa nos va a dar, tanta significación, le podemos enseñar a las nuevas generaciones. ¿Y por qué ustedes hacen esa mesa? ¿Por qué estamos regresando? Ah, por esto. Porque la mesa representa liberación, en la mesa hay esperanza. Todas esas cosas, la Pascua eso es lo que representaba por el pueblo de Israel. La gente a veces piensa, no, la Pascua es una celebración una vez al año. No, lo que representaba es que un pueblo que estaba en esclavitud, en subyugación, fue liberado. Fue liberado. Y no tan solo el pueblo de Israel, hubieron otros que estaban allí también, ¿verdad? Que recibieron también de ese proyecto emancipador. Pues eso es lo que rescatamos en la mesa. Y todo tipo de liberación. Así que cuando veamos cualquier manifestación de subyugación, la mesa nos invita, no podemos subyugar, aquí hay que liberar. Y eso nos lleva a lo segundo que la mesa nos trae. Otra también de las cosas que podemos ver en esta mesa, porque es importante, porque nos ayuda a rescatar el sentido comunitario de la mesa. La mesa es comunidad, la mesa no es individual, la mesa no es para el que se viste como yo, no es para el que piensa como yo, no es para el que predica como yo, hace las cosas como yo. La mesa es comunitaria, es para todos y todas. Excelente. Y eso es poderoso, tú sabes. Y en una sociedad como esta, fragmentada, donde la identidad del ser humano todo es individualismo, la mesa es una Abre ese antítesis espacio. poderosísima, Y poderosísima. rompe, me gusta esta expresión, rompe los horizontes, las Es barreras. disruptiva, como Totalmente. hemos aprendido en las clases de hermenéutica, claro que sí. Correcto. Yo considero pues, para terminar este diálogo, Mar, que la mesa, nosotros deberíamos, como dice San Pedro, quizás no tan rígido o tan fuerte, porque yo sé que los cambios efectivos se dan poco a poco. A veces hacer cambios drásticos tan rápido, pues puede ser peligroso, pero eh, la iglesia tiene que buscar esa forma de no entrar en la monotonía, en tanta liturgia, tanto protocolo. Mire, yo he escuchado personas creyentes que ya no están entre nosotros, que quizás están retenidos en su casa, ya no visitan una iglesia. ¿Y tú sabes qué es lo que te dicen, Omar? Me dicen, yo dejé de ir a la iglesia porque es que la iglesia se volvió bien monótona. Entonces, yo sé que siempre hay una liturgia, nosotros tenemos una liturgia, pero también sabemos que a nivel histórico la liturgia siempre ha ido cambiando. La liturgia nunca ha sido igual. No, Sí, no tiene ese carácter monolítico, sino siempre está. sí, siempre Y está en hay ejemplos reforma. de eso, el espíritu está moviendo y hay muchas Claro, reformas que se van dando. He escuchado claro. testimonios obviamente yo no estoy en la pastoral, yo como maestro, pero comparto con tantos pastores y pastoras. Y yo recuerdo un pastor que me contaba, mira, yo empecé a sentir esas inquietudes del espíritu y ¿sabes lo que hablé con el hermano de la iglesia? Vamos a irnos para San Juan, donde está frente al Castillo del Morro por ahí cerca de esa área, y vamos a hacer la mesa aquí. Y vamos a celebrar nuestra liturgia con nuestro estilo allí, pero ahora va a ser una mesa para todo el que ya ve. Y la gente pasaba y empezaban a Guau, sorprenderse. guau, 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 ¿Qué es lo que está guau. ocurriendo aquí? Y la gente preguntaba y veían, no, estamos celebrando la mesa, ¿quieres también participar con nosotros? Ahí es que yo no soy cristiano. No tienes que ser cristiano para participar de la mesa. Y esas cosas, Dios va trabajando y va inquietando a la iglesia para que esas reformas se den, como tú dices, de manera... Pues yo considero que esa es una forma, sin duda alguna, pero también me refiero a la parte litúrgica dentro del templo, porque la gente va a la iglesia, va al templo,
porque quiere pues escuchar palabras de Dios, lo que sea. ¿Qué tal si entonces en vez de un culto hagamos mesa? ¿Qué tal si un día entremos a nuestras iglesias y en vez de que el pastor empiece el culto con una oración o después las alabanzas, después y después el mensaje, qué tal si hay una mesa gigante o varias mesas donde vamos a dialogar? Porque ese es otro detalle significativo de la mesa, que en la mesa todos hablábamos. Hoy día nuestras liturgias solamente puede hablar el que está allí, pues encargado del programa. Yo creo que cuando abrimos la mesa y rompemos los horizontes y las murallas, Omar, mano, Cosas poderosas me ocurren. identifico más, puedo hacer preguntas, puedo criticar, puedo reaccionar, y yo creo que eso es lo que la iglesia debe rescatar. Y el hermano y la hermana se puede abrir la nueva posibilidad porque muchas veces estamos tan retraídos por tantos compromisos que tenemos y tantos desafíos, porque la vida es complicada, realmente complicada, que esos espacios traerían muchas oportunidades. Y eso nos lleva a eso otro que nos puede aportar esa mesa de Jesús en el hoy. La mesa de Jesús es disruptiva, la mesa de Jesús es abierta, es una herramienta de apertura, es Totalmente. una herramienta para abrir horizontes. Y para todos esos lugares donde hayan tantas cosas, ¿verdad? Herméticas, cerradas, la mesa de Jesús entra y yo creo que eso es una de las cosas que se puede rescatar de ese sentido que tiene, Entonces, Omar, es la apertura, la para herramienta. conectar con el tema y terminar, ¿la mesa de Jesús es abierta o es cerrada? Sin lugar a duda, está totalmente abierta. Y tantos valores que transmite, tantos Ujú. valores que podemos, ¿verdad? Sacar ahí de toda esa apertura que tiene la mesa, como el valor de la esperanza, ¿verdad? El valor de la igualdad, de la diversidad, el valor del respeto, el valor de la solidaridad, la compasión, tantas cosas que esa mesa nos pueden producir, más allá de simplemente pensar del que murió por nosotros, del que entregó la vida y la sangre. Hay tantas cosas que hay allí Claro. que me Más parece que es sociales, lo que más es Jesús. cotidianas. Claro que sí. Excelente. Y que lo hizo con personas que eran imperfectas, porque todos aquellos que él se sentó en la mesa con ellos, todos tenían algo. Como decía siempre mi abuelita y como decían mis antepasados, el que no tiene dinga tiene mandinga, hay algo. Pues mira, pero ahí estaban con Jesús. Claro. Y algo pasó con ellos allí. Dentro Algo pasó. de esa esperanza, En el espacio de la la mesa. presencia del crucificado estar allí con ellos, tuvieron experiencias también que les marcaron la vida. Excelente. Omar, ¿qué te parece si termino con la cita que empecé? De Eliseo Álvarez, que es nuestro profesor acá en el seminario. Claro. Dice la cita, con esto concluimos. En la utopía de la mesa compartida de Jesús, las griegas no tienen que hacerse judías. Las samaritanas tampoco. Y las sirofenicias, ni su religión, mucho menos. Que vengan todos como están. Ven cómo está. La mesa está abierta. La mesa está abierta. Dios les bendiga.